Hola, hola, bienvenidos a la MX Radioneta, la red, de verdad, desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes, sí, para este análisis. Listos para desmenuzar un tema fascinante. Hoy nos vamos a sumergir en un periodo de la historia mexicana, de 1976 a 1982 específicamente. Ah, caray. Esa época sí que da para hablar. Ustedes, nuestra audiencia, nos compartieron un montón de material, noticias, registros oficiales, de todo. Una verdadera cápsula del tiempo. Exacto. Y nuestra misión, pues, es abrirla juntos, ver qué era lo realmente importante en ese entonces. Los cambios claves, eventos sorpresivos, el ambiente general. Ajá. Vamos a explorar la política, la economía, la cultura y hasta algunos sucesos inesperados para pintar una imagen vívida de México en esos años. A ver, qué emocionante. Ya me pica la curiosidad. Por lo que veo, fue una época de contrastes muy fuertes, ¿no? Uf, sí. Modernización por un lado, pero también desafíos, muchos desafíos. Empecemos por 1976. El 1 de diciembre, José López Portillo asume la presidencia. Un nuevo ciclo, ¿verdad? Totalmente. Y fíjate, la economía casi que reacciona de inmediato. ¿Cómo así? 10 días después, ¡pum! 2,000 millones de pesos regresan a la Bolsa Mexicana de Valores. Ah, caray. Eso habla de un cambio en la confianza, ¿no? O expectativas de nuevas políticas, tal vez. ¿Quién sabe? Lo interesante es que el mercado es sensible a esos cambios políticos. Sin duda. Y casi al mismo tiempo fallece Martín Luis Guzmán Franco. El último del Ateneo de la Juventud. Sí, el último. Ya. El 22 de diciembre, como si se cerrara un capítulo de la vida intelectual de México. Es cierto. El Ateneo fue fundamental a principios del siglo XX, ¿recuerdas? Para el pensamiento, la cultura. Claro. Y bueno, la economía sigue dando de qué hablar. El 24 de diciembre, Pemex anuncia un aumento del 10% en el precio del petróleo de exportación. Híjole. El petróleo ya empezaba a ser el motor, ¿verdad? Totalmente, ya se veía su poderío. Ah. Y para cerrar el año, el 29 de diciembre, nueva ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ah, caray. Reestructuración a la vista. Exactamente. Cambios estructurales en el gobierno. Y hablando de eso, en 1977, esa reestructuración comienza a tomar forma. El 1 de enero se crean nuevas secretarías. ¿Cuáles? Programación y presupuesto y patrimonio y fomento industrial. Y se fusionan otras. ¿Fusión de cuáles? Agricultura y recursos hidráulicos. Para crear la SAHOP, la de asentamientos humanos y obras públicas. Planeación y recursos, temas prioritarios, al parecer. Eso parece. Y el 13 de enero se crea el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, absorbiendo otras instituciones. Interesante. El bienestar social y la familia en la mira, entonces. Sin duda. Y en lo económico, se deroga la exención del impuesto a la gasolina el 26 de enero. Uy, eso afecta al transporte público, ¿no? Directamente. Un ajuste que seguramente impactó a mucha gente. Seguro que sí. Y fíjate, en febrero, el 4, para ser exactos, se agrega un artículo a la Constitución para permitir el traslado de reos extranjeros a sus países. Mira tú, un tema de relaciones internacionales y derechos, digamos. Sí, y tristemente, 1977 también fue un año de pérdidas. Fallece el poeta Carlos Pellicer Cámara el 16 de febrero. Una gran pérdida. Su poesía tan llena de naturaleza del lidurismo. Sí. Y también el 28 de febrero muere Arqueles Vela Salvatierra del estridentismo. Dos grandes de la literatura mexicana. En efecto. Y bueno, hablando de cambios, el 18 de marzo, sorpresa. México rompe relaciones con la República Española en el exilio, pero las reanuda con el nuevo régimen español. Vaya, un reflejo de la geopolítica global. México siempre apoyó a la República. Sí, un cambio importante. Y el 27 de marzo se forma el STUNAM, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. ¿Les dan el registro de inmediato? No, inicialmente se les niega, pero ya se veía la efervescencia laboral. Claro. Y hablando de cambios, la reforma política de Reyes Heroles. Ah, sí. El 1 de abril se aprueba. Representación proporcional más diputados. Un giro enorme. Para dar voz a las minorías, ¿no? Más pluralidad. Exacto. Aunque no todo fue color de rosa. El nombramiento de Díaz Ordaz como embajador en España el 4 de abril causó controversia. Uf, su figura seguía siendo polémica. Totalmente. Pero el 17 de abril surge un movimiento crucial. Rosario Ibarra de Piedra funda el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos. Impresionante. Tras la desaparición de su hijo, ¿verdad? Un parteaguas en la lucha por los derechos humanos. Sin duda. Y hablando de pérdidas, el 18 de abril fallece el físico Manuel Sandoval Vallarta. Qué lástima. Un gran científico, reconocido por sus estudios sobre rayos cósmicos. Y en mayo, más movimientos diplomáticos. Luis Echeverría, embajador sin sede fija el 16. Y el 26 se firma el acuerdo fronterizo con Estados Unidos. Relaciones bilaterales siempre complejas. En efecto. Y en junio, la huelga del STUNAM estalla el 20. Y el 23, un motín en la prisión de Oblatos. Tensión social y laboral a flor de piel.
sin duda. Y la respuesta del gobierno a la huelga del Stunam el 6 de julio fue el desalojo policial de Seúl. Un tema siempre delicado, la intervención policial en la universidad. Sí, en julio también tuvimos la final del Mundial Juvenil de Fútbol. El 10, México pierde en penales. Qué lástima. Pero el 17 de julio, Stereo 100 inicia transmisiones. Ah, qué bien. En agosto, otra pérdida. El 5, fallece el pintor Chucho Reyes. Un artista único, su uso del color, la mezcla de lo popular con la vanguardia. Una gran pérdida. Y en septiembre, el 14, atentados de la Unión del Pueblo. Inestabilidad política. Un recordatorio de que la violencia política estaba presente. Tristemente. Y el 13 de octubre se publica la resolución que protege la denominación de origen del tequila. Qué importante. Proteger nuestra identidad, nuestra economía. Totalmente. En noviembre, Mexicana de Aviación suspende sus servicios brevemente, el día 1. Y el 3, un accidente aéreo en San Cristóbal de las Casas. Accidentes que nos recuerdan la importancia de la seguridad en el transporte. Sí, el 14 de noviembre surge el periódico 1+1, una nueva voz en el periodismo mexicano. Siempre es bueno tener más voces, más perspectivas. Claro. Y el 30 de noviembre se crea el CREA, el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud. Atención a los jóvenes, un tema importante. Y para cerrar 1977, diciembre con reformas. El 6 se reforma el artículo 6 sobre libertad de expresión. Y se agrega el 41 sobre el acceso de los partidos a los medios. Ah, caray. Más libertad de expresión, más espacio para los partidos. Y el 20 de diciembre se promulga la LOPE, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, un cambio radical en el sistema electoral. Una revisión profunda, buscando modernizar y hacer más competitivo el sistema. Exacto. Y vámonos a 1978. El 9 de enero se reforma el artículo 123 constitucional en materia de capacitación laboral. Qué bien. Reconociendo la importancia de la formación para los trabajadores. Sí, y el 21 de febrero, un descubrimiento increíble, la escultura de Coyoc Chauqui en la Ciudad de México. Claro, un tesoro arqueológico. Imagínate, el 8 de marzo comienza a circular el emblema hecho en México. Claro, promoviendo lo nuestro. El 16 de marzo entra en vigor el Acuerdo de Cooperación Cultural y Educativa con España. Fortaleciendo los lazos culturales y académicos. Y el 1 de abril, el Diario de Morelos inicia su circulación. Más medios locales, más voces, más información. El 4 de mayo se firma el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Para combatir el crimen de manera conjunta. Ajá. El 5 de mayo, México suspende la venta de gas a Estados Unidos. ¿En serio? ¿Por qué? Estaban pendientes de que Estados Unidos definiera sus propias regulaciones energéticas, una postura firme. Priorizando nuestros intereses, ¿verdad? Exactamente. En junio, la selección mexicana de fútbol queda eliminada del Mundial en Argentina, el 10. Ay, qué mal, una decepción para todos. Pero el 12 de julio, Elke Holtz, nadadora mexicana, gana varias medallas de oro en los Juegos Centroamericanos. Bravo por Elke. Un orgullo para México. En julio, el 18, la Cámara de Diputados aprueba la ley de amnistía. Pero ese mismo día detienen y torturan a Octaviano Santiago Dionisio del PDLP. En serio. Buscando cerrar heridas, pero con tensiones políticas todavía presentes. Así es. Acapulco es sede de Miss Universo, el 28 de julio. Híjole, atrayendo la atención internacional. Y en temas ambientales, Pemex anuncia una inversión importante en protección ambiental el 30 de julio. Qué bueno, tomando conciencia de la importancia del medio ambiente. Sí. Y el 2 de agosto se declaran varias islas del Golfo de California como reservas para aves y fauna silvestre. Protegiendo nuestros ecosistemas, excelente. El 2 de agosto fallece el compositor mexicano Carlos Chávez. Una gran pérdida para la música mexicana. El 25 de agosto se crea la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. Para mejorar la formación de los maestros, ¿verdad? Exacto. Y en septiembre fallece la actriz española María Conesa, la gatita blanca, el día 4. Ay, qué pena. Una figura muy querida en México. El 20 de septiembre, el huracán Olivia impacta las costas de Chiapas y Oaxaca. Híjole, la fuerza de la naturaleza. En octubre, Japón acuerda comprar gran parte de las exportaciones de Pemex. Qué bien. Relaciones comerciales internacionales. Y también en octubre termina la huelga en Kimberly-Clark, con aumento salarial para los trabajadores. How the slab, me alegro por ellos. En noviembre, Japón otorga un préstamo importante a México para la industria petrolera y eléctrica. Financiamiento para sectores clave. Sí, y se descubren nuevos pozos petroleros en la región de Tampico-Poza Rica. Y más petróleo. Buenas noticias para la economía. El 10 de diciembre fallece el expresidente Emilio Portesil. Descanse en paz. Y el 20 de diciembre se crea el CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Para impulsar la formación técnica, ¿verdad? Exacto. Y con eso cerramos 1978. Entramos a 1979, otro año lleno de acontecimientos.
El 26 de enero se crea Uranio Mexicano, Uramex. Uramex. ¿Para qué? Parece que había interés en desarrollar los recursos de uranio. Tal vez con miras a la energía nuclear. ¿Quién sabe? Lo que sí fue un hito histórico fue la primera visita del Papa Juan Pablo II a México del 27 al 31 de enero. Un evento masivo. Movilizó a millones de personas. En febrero hubo una huelga andina que se resolvió en marzo. Y también en febrero, Puebla fue sede de la 6ª Conferencia de Obispos de América Latina. Temas laborales y religiosos, vaya contraste. El presidente Jimmy Carter visita México en febrero. Diplomacia de alto nivel. Y una pérdida para el deporte mexicano. El ciclista Agustín Alcántara fallece en un accidente en Cuba en febrero. Qué lamentable. En marzo se decreta el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Para impulsar el sector industrial. Sí. Y hay una suspensión de actividades en Telmex en marzo por una protesta laboral. Uy, eso afecta a todos. Un terremoto de magnitud 7.6 afecta Guerrero y la Ciudad de México en marzo. Hubo daños en la Ibero. Otro sismo. Recordándonos la importancia de la prevención. En abril estalla una huelga en Telmex. El gobierno la requisa para asegurar los servicios. Una medida drástica. El 1 de mayo, protestas laborales en la capital. El Día del Trabajo siempre con reclamos. En mayo, México rompe relaciones con el régimen de Somoza en Nicaragua. Apoyando a las fuerzas de oposición. Y en mayo también trasladan el Caballito, la estatua de Carlos Cueto, a una nueva plaza. Ah, sí. Recuerdo ese debate sobre el patrimonio y el espacio urbano. En junio, un desastre ambiental enorme. La explosión del pozo petrolero Ixtoquili en el Golfo de México. Híjole, el derrame de petróleo fue terrible. Y en junio fallece el dramaturgo Rodolfo Usili. Una figura clave del teatro mexicano. En las elecciones de julio, el PRI obtiene la mayoría, como era de esperarse. Pero el PAN y el PCM también ganan representación. Se empiezan a ver los efectos de la reforma política. En julio fallecen el cardiólogo Ignacio Chávez Sánchez, exrector de la UNAM, y el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Dos pérdidas importantes. México cancela la venta de gas a Estados Unidos en julio para priorizar la industria nacional. Afirmando nuestra soberanía energética. En agosto se crea el INSEN, el Instituto Nacional de la Senectud. Para atender a las personas mayores. En septiembre, López Portillo inaugura los Juegos Universitarios Nacionales. Y México propone un Plan Mundial de Energía en la ONU. Intereses diversos, desde el deporte hasta la energía. Se descubre un gran yacimiento de petróleo y gas en Jalisco en octubre. Excelente noticia para la economía. Y fallece el actor Fernando Soler, también en octubre. Qué lástima. Una figura icónica del cine mexicano. Un avión de Western Airlines se estrella en la Ciudad de México a finales de octubre, con muchas víctimas. Una tragedia terrible. El lunes de noviembre, Griselda Álvarez se convierte en la primera gobernadora en México, en Colima. Un hito histórico. Por fin, una mujer gobernadora. El CATE aprueba el protocolo para que México sea miembro pleno, en noviembre. Pero la decisión final aún está pendiente. Un debate importante sobre la apertura comercial. En noviembre se forma el Frente Nacional contra la Represión y surge la CNT en Chiapas. Movilización social por los derechos y la educación. Entramos a 1980. El 1 de enero se elimina el impuesto sobre ingresos mercantiles y se crea el IVA. Una reforma fiscal importante. En enero, un incendio afecta el Árbol de la Noche Triste. Un sitio histórico, qué lástima. Y fallece el exsecretario de Educación, Agustín Yáñez. Un gran intelectual mexicano. Hay huelgas en la industria embotelladora y en General Motors a principios de año. Demandas laborales por mejores salarios y condiciones. En marzo se reforma la Constitución para reconocer los derechos de los niños y López Portillo presenta el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano. Protección a la infancia y búsqueda de autosuficiencia alimentaria. México anuncia que no se unirá al GATT en marzo. Una decisión que generó mucha discusión. Se crea la Comisión Nacional de Productividad en abril. Para mejorar la eficiencia en la economía. En abril se presenta el Plan Global de Desarrollo. Una visión integral para el desarrollo del país. Telmex otorga un aumento salarial a sus trabajadores en abril y se crea la AMIB, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, en mayo. Dinámica laboral y formalización del mercado bursátil. México y Canadá firman un acuerdo de cooperación industrial y energética en mayo. Fortaleciendo los lazos económicos. En junio se dan a conocer los resultados del censo de 1980. México ya tiene más de 66 millones de habitantes. Datos importantes para la planificación. Un decreto presidencial en junio enfatiza la autonomía universitaria. Un principio fundamental para la educación superior. Hay un accidente aéreo en Nayarit en julio. Otra tragedia aérea, lamentablemente. Estados Unidos inició un embargo al atún mexicano en julio.
una disputa comercial que causó tensiones. Fallece el actor Carlos López Moctezuma en julio. Otra pérdida para el cine mexicano. Se crea la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en julio. Un paso importante para la atención a los refugiados. México y Estados Unidos firman un acuerdo para prevenir la contaminación marina en julio. Cooperación ambiental entre ambos países. El marchista Daniel Bautista es descalificado en los Juegos Olímpicos de Moscú en julio. Una decepción para el deporte mexicano. México y Venezuela firman el Acuerdo de San José en agosto para suministrar petróleo a países de la región. Cooperación energética en América Latina. Rosa Luz Alegría se convierte en la primera mujer en encabezar una Secretaría de Estado en México en agosto. Asume la Secretaría de Turismo. Un logro histórico para la participación de la mujer en la política. Fernando Valenzuela debuta en las Grandes Ligas con los Dodgers en septiembre. El inicio de una leyenda del béisbol mexicano. En octubre se prohíbe el Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios, el SANENTU. Una medida polémica en el ámbito laboral. Un terremoto de magnitud 7.0 afecta a Oaxaca, Puebla y Guerrero en octubre. La naturaleza nos recuerda nuestra vulnerabilidad. En noviembre se celebra por primera vez el Día Internacional del Libro en México. Y fallecen las actrices Sara García y Rodolfo Chango Casanova. Dos grandes figuras del cine mexicano. Y una iniciativa para fomentar la lectura. En diciembre se crea la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS. Y se inaugura el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Cambios fiscales y un nuevo espacio para la cultura. Llegamos a 1901. En enero, una huelga de transportistas afecta al centro del país por el aumento del precio del diésel. Un sector sensible a los cambios en los precios de los combustibles. Fallece el escritor Antonio Castro Leal en enero. Una figura importante de la cultura mexicana. Hay un paro de bodegueros en la Merced en enero, que afecta al abasto de alimentos en la Ciudad de México. Problemas en la cadena de suministro. Un apagón masivo afecta al DIF, IVA y a 19 estados en enero. La fragilidad de nuestra infraestructura eléctrica. Maestros de varios estados protestan frente a la SEP en febrero, exigiendo mejoras salariales. Demandas del magisterio por mejores condiciones. México ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en marzo. Un paso importante en la protección de los derechos humanos. Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo van a huelga en abril y consiguen un aumento salarial. La lucha por los derechos laborales en la universidad. Un terremoto de 7.9 afecta a Michoacán y Jalisco en abril. Devastación y la necesidad de prevención sísmica. Se promulgan reformas constitucionales sobre poderes de emergencia y administración pública en abril. Ajustes al marco legal del gobierno. López Portillo inaugura el complejo petroquímico La Cangrejera en Veracruz en abril. Un proyecto importante para la industria petroquímica. Hay un accidente aéreo en Oaxaca en mayo. Otra tragedia aérea, Lamentablemente. Se inaugura el Museo Rufino Tamayo en el DF en mayo. enriqueciendo la oferta cultural de la capital. Renuncia el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, en junio, tras proponer una reducción en el precio del petróleo. Un cambio significativo en el sector energético. Fallece el poeta Manuel Maples Arce, líder del escritentismo, en junio. Una figura central de la vanguardia literaria mexicana. Se crea el Fondo Nacional para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental en julio. Mayor atención a la protección del medio ambiente. Se reduce el gasto público en un 4% a partir de julio. Medidas de austeridad ante la crisis económica. Francia reanuda la compra de petróleo mexicano en julio. Buenas noticias para nuestras exportaciones. El Banco Mundial otorga un préstamo importante a México en julio. Apoyo financiero en tiempos difíciles. Se registra un accidente aéreo en Chihuahua en julio. Otra tragedia aérea que enluta al país. Se inicia una investigación por corrupción contra el gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia, quien renuncia en agosto. Un escándalo con repercusiones políticas. Fidel Castro visita México en agosto. Diplomacia y relaciones complejas con Cuba. Bancos internacionales otorgan un crédito sustancial a México en agosto. Alivio ante las presiones financieras. Hugo Sánchez debuta con el Atlético de Madrid en agosto. El inicio de una exitosa carrera en Europa. Se crea el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en agosto. Abriendo oportunidades para la educación de adultos. México presenta su candidatura para ser sede del Mundial de Fútbol de 1986 en septiembre. Aspiraciones a nivel deportivo internacional. Se establecen relaciones diplomáticas con Belice en septiembre. Fortaleciendo los lazos regionales. El PRI anuncia a Miguel de la Madrid como su candidato presidencial en septiembre. El inicio formal de la carrera por la presidencia.
Valencia. La banda Queen ofrece conciertos en Monterrey y Puebla en octubre. Eventos musicales que marcaron época. Miguel de la Madrid se registra oficialmente como candidato del PRI en octubre. La campaña presidencial entra en una nueva fase. Rogelio Cárdenas funda el periódico El Financiero en octubre. Ampliando el panorama de la información económica. Se lleva a cabo Diálogo Norte-Sur en Cancún en octubre con la participación de varios jefes de Estado. Un foro para el diálogo y la cooperación internacional. México firma un acuerdo con Inglaterra para el desarrollo de la siderúrgica Las Truchas en octubre. Impulso a la industria siderúrgica. Fernando Valenzuela gana el premio Cy Young y los Dodgers se coronan campeones de la Serie Mundial en noviembre. Un año histórico para el béisbol mexicano. Se forma el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México, en noviembre, y postulan a Arnoldo Martínez Verdugo para presidente. Un intento de unir a la izquierda mexicana. López Portillo anuncia un plan de emergencia para proteger las cosechas en noviembre debido a problemas de almacenamiento. Preocupación por la seguridad alimentaria. Hay un accidente aéreo de Aeroméxico en Guerrero en noviembre. Otra tragedia que enluta al país. El PST nomina a Cándido Díaz Cerecedo como su candidato presidencial en noviembre. Se define el panorama de las candidaturas. La Cámara de Diputados aprueba una nueva ley orgánica para el IPIEN en noviembre. Modernizando la educación técnica superior. Un barco con gas y gasolina explota en Puerto Morelos, Quintana Roo, en noviembre. Un accidente industrial con graves consecuencias. Se registra el primer caso de SIDA en México el 1 de diciembre. La llegada de una nueva y preocupante enfermedad. Octavio Paz recibe el Premio Cervantes de Literatura en diciembre. Un gran reconocimiento para uno de los más grandes escritores mexicanos. El PPS anuncia su apoyo a la candidatura de Miguel de la Madrid en diciembre. Consolidando la candidatura del PRI. Se decreta el cese de la producción de vehículos de 8 cilindros a partir de 1984 en diciembre. Cambios en la política industrial automotriz. Se aprueba la nueva ley orgánica del Servicio Exterior Mexicano en diciembre. Modernizando la diplomacia mexicana. Llegamos a 1982, un año turbulento. En enero, el presidente pide un uso racional de la gasolina para evitar el racionamiento. Señales de preocupación por el suministro de combustible. Se reforma la LOPE en enero para clarificar los derechos de los partidos en las elecciones. Buscando mayor transparencia a los procesos electorales. El PARAM también se suma al apoyo a Miguel de la Madrid en enero. La candidatura del PRI con amplio respaldo. Fallecen el general Francisco Ramírez Villarreal, constitucionalista de 1917, y el arquitecto Juan O'Gorman en enero. Dos figuras importantes que dejan un legado. Hay una huelga en la industria textil en febrero y fallece el poeta Efraín Huerta. Un breve conflicto laboral y una pérdida para la literatura mexicana. El Banco de México se retira temporalmente del mercado cambiario en febrero. La inestabilidad económica y la búsqueda de un equilibrio. El BID y el Banco de Frankfurt otorgan un crédito a México en febrero. Apoyo financiero ante las dificultades. El PAN registra a Pablo Emilio Madero Belden como su candidato presidencial en marzo. La oposición se define para la contienda electoral. El gobierno anuncia medidas económicas de emergencia en marzo para mitigar los efectos de la devaluación. Intentando controlar la crisis económica. El gobierno requisa Telmex en marzo, medida que se levanta en abril. Asegurando la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. Más de 100,000 maestros de Morelos, Guerrero y México inician una huelga en marzo. El malestar del magisterio se hace patente. Un incendio destruye la Cineteca Nacional en marzo. Una pérdida irreparable para el patrimonio fílmico de México. El volcán Chichonal entra en erupción en marzo, afectando Tabasco y Chiapas. Una emergencia por desastre natural. Bancos estadounidenses otorgan un préstamo a Pemex en abril. Apoyando las finanzas de la petrolera estatal. Una huelga violenta estalla en la embotelladora Pascual en mayo, con saldo de trabajadores muertos. La gravedad de algunos conflictos laborales. La SHCP asegura que no habrá más devaluaciones bruscas del peso en junio. Intentando calmar la incertidumbre económica. Varios bancos internacionales otorgan otro préstamo a Pemex en junio. Buscando recursos para la petrolera. Miguel de la Madrid gana las elecciones presidenciales en julio. Un nuevo sexenio en un contexto complejo. Un accidente ferroviario cerca de Tepic deja varios muertos y heridos en julio. Una tragedia que conmociona al país. El Banco Mundial otorga un préstamo a México en julio para proyectos ambientales. Apoyo internacional para la protección del medio ambiente. Se inaugura la mina de plata más grande del mundo en Zacatecas en julio. Un impulso para la industria minera.
La Comisión Federal Electoral suspende el registro del PARB en agosto. Cambios en el panorama político. Fallece el boxeador Salvador Sánchez en un accidente automovilístico en agosto. Una gran pérdida para el deporte mexicano. El gobierno decreta que los depósitos en moneda extranjera se liquidarán en pesos en agosto. Una medida polémica para controlar las divisas. Fernando del Paso gana el premio Rómulo Gallegos en agosto. Un reconocimiento a la literatura mexicana. Se decreta que todas las divisas captadas por el Estado deben ir al Banco Central en agosto. Centralizando el control de las divisas. Bancos internacionales dan a México una moratoria de 3 meses en el pago de su deuda externa en agosto. Un respiro para la economía mexicana. México firma un acuerdo para pagar un crédito con petróleo a Estados Unidos en agosto. Soluciones creativas ante la crisis. López Portillo anuncia la nacionalización de la banca y el control de cambios en su informe de gobierno el 1 de septiembre. Decisiones históricas con gran impacto. Fallece la historiadora de la literatura mexicana María del Carmen Millán Acevedo el 1 de septiembre. Una pérdida para el mundo académico. Hay una manifestación masiva en apoyo a la nacionalización de la banca el 3 de septiembre. El PAN la rechaza. La polarización ante una medida radical. Un incendio afecta al edificio central de Pemex el 6 de septiembre. Un símbolo de la incertidumbre de la época. El Banco de México anuncia sanciones para quienes exporten oro ilegalmente en septiembre. Evitando la fuga de capitales. El Congreso declara a Miguel de la Madrid presidente electo el 9 de septiembre. La transición presidencial en marcha. El Banco de México anuncia que se mantendrá el secreto bancario para fomentar el regreso de capitales en septiembre. Incentivos para la repatriación de fondos. Se otorgan registros a numerosos sindicatos bancarios en septiembre. La organización laboral en la banca nacionalizada. Fallece el general Raúl Madero, hermano de Francisco Sico Madero, en octubre. Un personaje de la Revolución Mexicana. Alfonso García Robles gana el Premio Nobel de la Paz en octubre. Un orgullo para México. Se descubre un fraude multimillonario en Pemex en octubre. Corrupción a gran escala. La ANOCP convoca a un paro cívico nacional en octubre. La sociedad se moviliza ante la crisis. Exfuncionarios implicados en el fraude de Pemex huyen del país en octubre. Las consecuencias del escándalo. El PRT obtiene su registro como partido político en octubre. Nuevas opciones en el panorama político. Los trabajadores de Mexicana de Aviación van a huelga en octubre y el gobierno requisa la empresa. Un conflicto laboral que afecta al transporte aéreo. México firma una carta de intención con el FML en noviembre para obtener un nuevo plazo en el pago de su deuda. Reformas económicas a cambio de apoyo financiero. ¡Wow! Realmente fue un periodo lleno de cambios, ¿no? Totalmente. Una montaña rusa de eventos. Desde reformas políticas, movimientos sociales, desafíos económicos, hasta cambios culturales. Una época muy dinámica para México, sin duda. Lo interesante es cómo todo se conecta, ¿verdad? No son eventos aislados. La economía influye en la política, la sociedad reacciona y así sucesivamente. Y para nuestra audiencia, que busca conocimiento rápido pero profundo, esta inmersión ofrece una mirada precisa a una época clave. Entender este periodo nos ayuda a comprender mejor el presente de México y a reflexionar.